Diciendo, vamos a entrar en este tema que trata de la inteligencia versus la sabiduría. Principalmente vemos que estas dos palabras las vemos juntas muchas veces, no siempre, pero en la mayoría de los casos las vemos juntas. Tanto la sabiduría, cuando se habla de sabiduría también se habla de inteligencia. En la palabra se ve mucho, hay muchos versículos que hablan sobre la sabiduría y hablan de la inteligencia a la vez. También la palabra habla de personas inteligentes, personas con una capacidad que Dios le dio para gobernar incluso naciones, para tomar decisiones sabiamente, personas sumamente inteligentes. Ahora, estas dos palabras que podemos ver juntas, en verdad significan lo mismo, son iguales, tienen que ver con lo mismo. Y en esta noche vamos a ver el significado de estas dos palabras, qué son, si en verdad son iguales o son diferentes, y qué la palabra nos habla acerca de ellas. Vamos a orar. Padre Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias Señor por este momento que pudimos tener en comunión, en la dinámica Señor, aprendiendo más de tu palabra, viendo Señor las necesidades que tenemos de aprender más de ella. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí en esta noche, que tú pongas sabiduría en ellos, que tú pongas inteligencia en ellos, para que tu palabra pueda llegar a sus corazones y ellos puedan aplicarla a sus vidas. Señor, asimismo te pido por mí, que tú me uses, Señor, que yo no diga nada en esta noche que provenga de mí, sino de ti, Señor. Que yo solamente pueda ser un instrumento tuyo, que pueda usarse, Señor, como tú quieras. Que todo lo que se haga en esta noche, Señor, solamente sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a ver ahora las definiciones de estas palabras. ¿Qué es la inteligencia? Según el diccionario de Google, de nombre femenino, es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. En otras palabras, la inteligencia es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para comprender, entender, razonar cada momento de nuestra vida, cada situación en la que nos encontramos. Todo lo que vayamos a hacer, todo lo que podemos ver, lo podemos comprender por nuestra inteligencia. Dios nos creó a nosotros seres pensantes, seres capaces de comprender y de razonar, seres inteligentes. La inteligencia se trata de esto. Vamos a ver ahora la definición de la sabiduría. Según el diccionario de Google, también de nombre femenino, la sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. En otras palabras, el conocimiento es sencillamente la sabiduría. Podemos cambiar el nombre de sabiduría, la palabra sabiduría, podemos cambiarla muchas veces por simplemente poner un conocimiento. Una persona sabia es una persona llena de conocimientos.
Ahora, estas dos palabras que muchas veces la vemos juntas en las Escrituras, vemos su significado, no significan lo mismo. Una habla de conocimientos, conocimientos que podemos adquirir por estudios o por la experiencia. Pero la otra habla de nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de entender y comprender. Está la inteligencia y está la sabiduría. Dos palabras que muchas veces la vemos juntas, pero no son lo mismo. La pregunta ahora que le hago a ustedes es, ¿cuál de las dos preferiría tener? ¿Preferiría ser una persona inteligente o una persona sabia? Es una pregunta. Una persona inteligente, una persona que pueda comprender, que pueda entender cualquier cosa, o una persona sabia. ¿Cuál de las dos cree que sería mejor? Cada quien puede tener su propia opinión. Vamos a ver ahora lo que nos enseña la palabra de Dios. La Biblia está llena de versículos, la Biblia está llena de pasajes donde nos enseñan proverbios, nos dan enseñanzas a través de personas inteligentes, personas sabias. Podemos ir a Proverbios capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Conocemos la historia de Salomón, el hombre más sabio que pudo tener este mundo, que nos enseña sabiduría e inteligencia. Dice el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este proverbio comienza hablando, Salomón comienza hablando aquí, en este proverbio, dando las razones por las que escribe. Dice, para entender sabiduría y doctrina. Para entender los conocimientos y doctrina. Para conocer razones prudentes. Para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia. Para dar a los jóvenes la capacidad de entender y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido, o sea, el inteligente, el que es capaz de comprender, adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Una de las frases de Albert Einstein es, una persona inteligente resuelve un problema. Una persona sabia lo evita.
Ahora, ¿cómo podemos ver esta frase, a la luz de las Escrituras? Vemos muchas veces que la palabra vuelve y repite que el temor del Señor es la sabiduría. El temor a Dios es lo que nos hace sabio, es lo que nos da conocimiento. Ahora, una persona inteligente resuelve un problema. Según lo que vimos, la capacidad de entender, de razonar, de comprender, es de una persona inteligente. O sea que una persona inteligente tiene la capacidad de ver un problema y de solucionarlo, porque tiene esa capacidad. Todos somos personas inteligentes. Obviamente hay personas más inteligentes que otras, pero todos somos seres inteligentes. Todos somos personas capaces de razonar, comprender, entender. Una persona inteligente resuelve un problema. Una persona sabia lo evita. ¿Por qué la persona sabia lo evita? No lo evita porque tiene miedo, no lo evita porque simplemente lo quiere evitar. Es porque él conoce el problema y antes de que pase, o sea, antes de que tener que lidiar con el problema para solucionarlo, él lo evita. No se trata de que yo salgo en la noche y si me encuentro con un ladrón, soy una persona inteligente, ¿qué hago? Lo que yo no quiero es que me quiten la vida. ¿Qué yo hago? Cedo a lo que me piden, le doy mis pertenencias y con mi inteligencia me salvo la vida. Pero ¿qué hace una persona sabia? Una persona sabia sabe que si es muy tarde de la noche, hay probabilidades de que lo asalten. ¿Qué hace? No sale a esa hora. Evita el problema. Dice Job 28:28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Proverbios 14:29, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. La versión nueva internacional, la nueva versión internacional, dice, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Según lo que vimos, podemos ver la capacidad, o sea, una persona que tiene la capacidad de discernir es una persona inteligente, es una persona que puede ver con claridad las cosas, es una persona razonable, es una persona inteligente. Dice, el que es paciente muestra gran discernimiento, porque es una persona inteligente. El que es agresivo, el que es impulsivo, el que es muy airoso, dice, muestra mucha insensatez, lo contrario a la inteligencia, lo contrario a ser una persona paciente, a ser una persona que discierne. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El Señor es que da la sabiduría. La sabiduría nosotros podemos adquirirla a través del tiempo, con los años. Por eso dicen, es un hombre viejo y un hombre sabio. Porque mayormente las personas que ya son muy ancianas, no todas, han vivido muchas experiencias, han pasado por muchas situaciones, y eso lo hace sabio, eso lo hace ver, lo hace conocer los problemas que las otras personas no han vivido. Son personas sabias a base de su experiencia. Hay otras personas que son sabias a base de estudios, de su preparación.
Son personas que conocen muchas cosas sin ni siquiera pasar por ellas. Pero este proverbio dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pone un sinónimo, dice, y su boca viene el conocimiento. En este caso podríamos decir la sabiduría y la inteligencia, la capacidad de pensar. En Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí vemos como el versículo de Proverbios, que es el Señor que da la sabiduría. En Santiago también vemos otra vez que el Señor es que da la sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Si reconozco que no soy una persona sabia, que no soy una persona que tiene los conocimientos necesarios para tomar decisiones, para entrar en etapas de mi vida, necesito sabiduría. Y la palabra nos enseña que esa sabiduría nos las da el Señor. Dice Proverbios 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Adquirir sabiduría, en este caso el proverbio lo compara con el oro y con la plata. La sabiduría y la inteligencia son más preciados que el oro o la plata, las cosas más valiosas que puede tener en este mundo, el dinero. Ahora, para ir concluyendo, en Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Capítulo 3, desde el versículo 13 al 18, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría y la inteligencia. La palabra lo pone como algo muy preciado. Algo que solamente lo da el Señor. Algo que nosotros necesitamos para nuestra vida diaria. En Santiago habla de otra sabiduría. Una sabiduría que no es la que viene del Señor, que no es la que viene de lo alto, sino una sabiduría, como dice, animal, terrenal, diabólica. Pero, ¿cómo nosotros la podemos ver? Podemos ver un ejemplo de frases que dicen, hey, pero tú eres un sabio, o tú eres una sabia, pero mayormente lo usan cuando tú haces algo para salirte con la tuya, incumpliendo las reglas,
haciendo algo malo y dicen, wow, pero tú eres un sabio, tú te las sabes todas, tú eres un tigre, en otras palabras. Pero la palabra dice que esta no es la sabiduría que viene de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién de aquí tiene conocimiento? ¿Quién de aquí es inteligente? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No está hablando aquí de que nosotros vamos a ser sabios para salirnos con la nuestra, para yo decir yo soy el jefe y a mí nadie me usa tigueraje porque yo me las sé todas. No se trata de eso. Dice en el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nosotros debemos entender que somos seres pensantes, que razonamos y entendemos. Somos seres inteligentes, que existen personas más inteligentes, eso es verdad. Es una realidad, pero no debemos ser personas insensatas. No debemos ser personas necias. Nadie nace sabio. Todos nacemos inteligentes, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Somos personas capaces de razonar, comprender y entender. Por eso nacemos así. Personas que tienen más capacidad que otras para comprender, eso es verdad. Pero todos somos inteligentes. Podemos poner un ejemplo con el pecado. Todos somos pecadores, todos nacemos pecadores. Que hay personas que cometen hechos más atroces que otros, es verdad, pero eso no quita de que todos seamos pecadores. Asimismo, todos somos personas inteligentes, personas capaces de razonar. Pero hay personas más inteligentes que otras. Ahora, no todos, o mejor dicho, nadie nace sabio. Porque nadie nace con el conocimiento, nadie nace con esa sabiduría del Señor. Esa sabiduría que solamente se adquiere con el tiempo y la enseñanza. Esa sabiduría que solamente la podemos adquirir por medio de su palabra. La sabiduría no es la que te da el mundo, como dice Santiago. No es esa sabiduría que nosotros debemos buscar. Esos conocimientos, esas enseñanzas de vida que da el mundo, no es la que debemos buscar, sino la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que nos dará a nosotros la manera de cómo solucionar, de cómo evitar el mal. Ahora, si yo vuelvo y hago la pregunta, ¿cuál preferiría tener usted? ¿Inteligencia o sabiduría? Obviamente, todos dirían sabiduría, ya que todos somos inteligentes, pero no todos somos sabios. Y esa es la sabiduría que nosotros debemos de buscar, la sabiduría del Señor. La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que nosotros necesitamos para poder vivir en este mundo lleno de personas sabias en su propia opinión, que creyendo ser sabios se hacen necios, que pensando que tienen todas las de ganar, que se las saben todas, son necios. Que el Señor, por medio de su palabra, siendo personas inteligentes, nos dé la capacidad de ser
sabios por medio de su palabra. Vamos a orar. Padre Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres bueno para con cada uno de nosotros. Tú eres bueno, Señor, grandemente en misericordia. Señor, tú eres demasiado grande para nosotros, tú eres demasiado bueno para nosotros. Padre, no te merecemos, Señor, pero aún así, tú diste tu Hijo para salvarnos a cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por eso. Señor, te damos las gracias, Señor, porque nos dejas estar aquí, escuchando tu palabra, estando en comunión unos con los otros, buscándote a ti, Padre.